Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, transistor BJT, número 10 de esta serie, circuitos de polarización, y en este caso tenemos con un diodo Zener de voltaje Zener 5 voltios, puesto aquí conectado entre tierra en oposición y la base del transistor este NPN. Bien, lo que he hecho es un circuito experimental, que es comprobarlo poniendo un voltaje 7 voltios, como el voltaje Zener es de 5 voltios, sabemos que la caída de voltaje aquí en oposición será 5 voltios, y cuando esto sea mayor. Aquí hay 0 voltios, caen 5, 7, no, y aquí tendré entonces 5 voltios. Voltaje en la base será 5 voltios. Voltaje colector, voltaje emisor. Caída de voltaje, no lo hemos puesto, es 0,7 voltios, ponemos normal, 0,7 voltios. 5 menos 0,7, aquí el voltaje será 4,3 voltios. Voltaje en el emisor, 4,3 voltios. Aquí tenemos una resistencia, vamos a poner 0,5K, 470, que es lo habitual, pero para que nos den los números más fáciles, 0,5. Y aquí un diodo. Habrá una corriente y un diodo LED. Y supongamos que aquí medimos que aquí la caída de voltaje es 2 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pasa por aquí? Vamos a ver, si 4,3 es todo lo que hay aquí y aquí caen 2 voltios, entre aquí y aquí esto es 0 voltios. Aquí tiene que haber 2 voltios. La caída de voltaje de 4,3 a 2 será 2,3 voltios. ¿Cuál será entonces la intensidad que pase por aquí? Pues la intensidad es voltaje que cae, 2,3, partido por R, que es 0,5. En K me dará miliamperios. 2,3 entre 0,5 igual a 4,6. Vemos que pasan 4,6 miliamperios. Si aquí pasan 4,6 miliamperios, suponemos que beta es grande, y entonces que I sub C, la intensidad de colector, es aproximadamente igual a la intensidad de emisor. La intensidad de colector, esta era 4,6 y esta también será entonces 4,6. Vamos a ver si todo esto nos cuadra o no, porque igual me sale como mucho. 2,3 entre 0,5, 4,6 miliamperios. 4,6 miliamperios por 1, 4. Aquí estarían cayendo 4,6 por 1 da 4,6 voltios. No puede haber 7 voltios aquí, caen 4,6 y aquí. No puede ser esto, porque aquí caen 4,6, 7 menos 4,6 ya da 2,4. Y 2,4 y aquí hay 4,3. No puede ser esto. Lo rehacemos porque realmente esto no puede ser, y de hecho he hecho un circuito experimental y en lugar de 2 voltios daba 2,8. Vamos a redondear, vamos a suponer que aquí lo que tengo son 3 voltios. La caída de voltaje en el es de 3 voltios, y por lo tanto aquí me queda 3 voltios. 3 voltios y menos 4,3, lo que cae en la resistencia es 1,3 voltios ahora, donde la intensidad entonces será 1,3 entre 0,5 y da 2,6. Vale, ahora tenemos, echamos esto y esto de aquí, y si aquí caen 3 voltios, aquí solo queda esto. Vamos a borrar esto, sí, aquí. Aquí teníamos 1,3 de caída de voltaje y 2,6 miliamperios. Entonces aquí tenemos intensidad 2,6 y aquí también intensidad 2,6. Aquí el 2,6 por 0,5 da el 1,3, la mitad de caída de voltaje, y 2,6 por 1 aquí dan 2,6 voltios. Si tengo 7 menos 2,6 será el voltaje que queda aquí. 7 menos 2,6, 4,4. Aquí el voltaje en el colector será 4,4 voltios. Ahora nos queda que efectivamente entre 4,4 y 0,3 voltios queda solo 0,1 voltios, o sea que realmente esto está saturado. Normalmente es 0,2 voltios, pero bueno, es lo que nos ha salido en el circuito experimental con estos datos. Y bueno, con esto acabamos este ejercicio en el cual hemos comprobado qué es lo que sucede cuando con un transistor,
cuando un transistor en la base le colocamos un diodo Zener, entonces nos mantiene el voltaje aquí siempre fijo a 5 voltios. Si ahora subáramos aquí 9 voltios, aquí antes, como había 5, caían 2 voltios, ahora que hay 9, caerán aquí 4 voltios, pero el voltaje aquí se mantiene constante, 5, el voltaje aquí será también igual, 5 menos 0,7, 4,3, y como esto está fijo, si esto no cambia, resulta que aunque yo cambie el voltaje, el diodo Zener aquí me hace que esto sea una fuente de corriente y mantenga que la intensidad de emisor, y más o menos la del colector, que son parecidas, sea constante. Esto es una fuente de corriente constante porque el voltaje depende de la base y aunque cambie el voltaje aquí arriba, el voltaje en la base depende del Zener y será siempre 5 voltios.